Se pide dibujar en caballera la intersección de dos superficies cilíndricas, una circular recta y otra parabólica. Bueno, lo que sí nos lo dan de forma analítica, entonces tenemos x cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Y la otra ecuación es y al cuadrado igual a 4x. Entonces, bueno, aunque nos lo dan de forma analítica, vamos a hacerlo mediante dibujo. Lo vamos a hacer, por ejemplo, en perspectiva caballera. Dibujamos los ejes. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, este es el eje Z vertical. El eje X forma siempre 90 con el eje Z. Y vamos a hacer el eje Y, por ejemplo, a 150 grados. Se cuenta siempre partiendo del eje X en el sentido de las agujas del reloj. Y vemos 150 sería 180 menos 30. Por tanto, más o menos un tercio de este cuadrante podría venir por aquí. Sí, por aquí. Entonces tenemos aquí el eje. Bueno, en geometría analítica se suele poner al revés. Vamos a variar la posición de los ejes. Aquí el eje Y y el eje X. Luego, para no confundir, tenemos en caballera siempre lo hacemos, le llamamos esto Y, esto X. Bueno, en geometría analítica se hace de esta forma más bien. Bueno, entonces representamos, tenemos una ecuación que, como sabemos, es una parábola. El cilindro parabólico tiene esa ecuación y luego tenemos la figura formada por x cuadrado más z cuadrado igual a 1. Bueno, entonces según eso vamos a coger la unidad de esta manera. Vamos a aplicar una reducción de 2/3. Reducción 2/3. Eso quiere decir que sobre esta medida cogemos, por ejemplo, 3 centímetros, 1, 2, 3, lo unimos con el 1 y por el punto 2 hacemos una paralela, obteniendo aquí los 2/3. Bueno, pues esa medida es la que pasamos mediante un giro de centro hasta aquí. Bueno, entonces tenemos que la unidad en el eje Z es esto, pero en el eje X, aquí sería el eje Y en la caballera, pero bueno, en el eje X pues es esto. O sea que tendría 2/3 de 1 que aparece aquí. Por tanto, ya podemos hacer aquí, por este punto, una paralela al eje X y por este una paralela al eje Z. O sea que el cilindro, y manteniendo aquí una distancia igual, nos quedaría dentro de este cuadrilátero. Entonces ya lo podemos dibujar. La curva cilíndrica, la base del cilindro, que es esta circunferencia, que es tangente en estos puntos a ese cuadrilátero. Bueno, el cilindro es circular recto, lógicamente sigue esta dirección del eje Y, su eje es en realidad paralelo, bueno, coincide en este caso con el eje Y, es un cilindro que se dice proyectante. Ahí tenemos ya. Lógicamente, si le diéramos valores aquí al cuadrado más otro número al cuadrado, tendría que dar siempre 1, y es la ecuación de la circunferencia. O sea que en realidad esto, la distancia siempre del eje X, la distancia siempre del eje Y al cuadrado nos tiene que dar siempre esto, ¿no? Por lo de hipotenusa al cuadrado más la otra, perdón, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. De ahí la fórmula, ¿no?, que nos determina esta circunferencia y cuyo radio es 1. Sería igual a radio al cuadrado. Bueno, y ahora a la hora de representar la otra curva, pensamos en el plano, que hay más costumbre de representar la parábola. Es una parábola sencilla. Si le damos valores a x, por ejemplo, si le damos valor 0, 4 por 0 es 0, y entonces el cuadrado pasa como raíz de 0 es 0, por tanto, para x igual a 0, pues y es igual a 0. Si por ejemplo cogemos otro punto, cogemos por ejemplo el punto 1, entonces tenemos cuando x vale 1, pues tenemos que 4 por 1 es 4, el cuadrado como raíz de 4 es más menos 2.
1, 2, 1, 2, o sea que la parábola pasa por aquí. Y por último, si cogemos por ejemplo el 4, 4 por 4, 16. Raíz de 16 es más menos 4. 2, 3, 4, pues nos quedará altura 4 por aquí. Bueno, esta será una parábola considerando el eje X y el eje Y. Como podemos ver, pues también es igual. Entonces, si lo hacemos también sobre el eje X y el eje Y, lo único que tenemos es que girar esto y colocarlo aquí. Entonces ya tenemos la parábola. Entonces tenemos por el punto 1, el punto 1 era esto, tenemos las unidades son 1 y 2. Este sería el punto 1, 2. O sea que la curva parabólica sale de ahí tangente y viene por aquí. Y por detrás, a igual distancia, cogemos esta media, la colocamos aquí. Tenemos el otro extremo del comienzo de la parábola a partir del vértice. Y luego teníamos a partir del punto 4, pues nos daba más menos 4. Y 1 nos daba 2. Más menos 2. Bueno, pues decíamos para 4, 2, 3, 4, pues tendríamos 4, ya nos quedaría muy lejos. Bueno, ahí tenemos ya. Entonces, como el cilindro es parabólico, entonces simplemente la intersección de este cilindro con uno que sube por aquí, pensamos que el extremo de esta recta es este punto. Y esto viene dado por, en realidad, aquí la primera coordenada en X, que es 1. Y aquí teníamos la que era coincidente con la parábola, que es 2. Entonces tenemos 1 y coordenada 2 y coordenada z 0. O sea que ese sería ahí el punto de intersección. Bueno, pero como lo íbamos a hacer con dibujo, que era lo que nos interesaba, si yo, por ejemplo, hago un plano, aprovecho ya esta línea que tengo aquí, que es paralelo a IZ, lo desplazo, resulta que corta la parábola en un punto. Bueno, entonces corta la circunferencia también por aquí. Y como el cilindro es parabólico, pues levanto por aquí una vertical. Por tanto, la intersección del cilindro que viene por aquí y que viene por aquí, pues sale de aquí, pasa por este punto y pasa por este. Por tanto, es esta curva. Una curva que lógicamente pertenece a los dos cilindros, ¿no? Al parabólico y al circular recto. Y vamos a marcar entonces lo que nos quedaría. Tendríamos la superficie cilíndrica, nos quedamos solo con este cuadrante y luego tendríamos aquí la superficie parabólica. Voy a hacer aquí una paralela y aquí tengo entonces la superficie cilíndrica parabólica. Bueno, pues ese sería entonces ya, para entenderlo mejor, o sea que el cilindro vendría por aquí, el cilindro parabólico, mientras que tendríamos luego el otro cilindro circular recto, que vendría por aquí. O sea, y la curva de intersección de ambas superficies, pues es esta de aquí. Bueno, pues esa sería la intersección de ambos cilindros. Simplemente la recta esta corta la parábola por aquí abajo en este punto. Entonces, a partir de aquí sabemos que ya va a haber la curva de intersección. Mientras que corta la circunferencia, pasa por el punto 1, pues también cortará a la curva que, como es cilíndrica, va hacia arriba y corta en este punto. Entonces tenemos ya ahí el cilindro circular recto proyectante, que es este, hemos cogido un cuarto, y luego el otro. Bueno, pues esa es la intersección, la curva de intersección de ambas superficies. La otra parte sería simétrica en el espacio y
lógicamente por debajo pues también, ya que por debajo pues es simétrico respecto al plano XY.